Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las medidas de volumen. Recordemos que las medidas de volumen se emplean o se utilizan para medir el espacio ocupado por los objetos, y estos tienen tres dimensiones. Esas tres dimensiones están conformadas por el ancho, por el largo y por el alto. La unidad básica es el metro cúbico, que equivale al volumen de un cubo que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de largo, por 1 metro de alto igualmente. Listo, entonces esas son como las unidades básicas del metro cúbico, que siempre va a tener tres dimensiones: ancho, largo y alto. ¿Sí? Siempre se va a jugar con esas dimensiones. ¿Listos? A diferencia de las unidades de superficie de 2 dimensiones, pues en las unidades de volumen, al ser 3 dimensiones, las cuales recordemos que son ancho, largo y alto, el valor de cada unidad es 1000 veces mayor. Entonces eso quiere decir que multiplicaríamos 10 por 10 por 10, y esto va a equivaler a 1000, que es la unidad inmediata inferior. Así, 1 metro cúbico pues vaya a equivaler al volumen de 1 metro, o de un cubo que tiene 1 metro. Por ejemplo, 1 metro sería igual a 10 decímetros de ancho por metro de largo por 1 metro de alto. ¿Sí? Entonces, por lo consiguiente, diríamos que 1 metro cúbico, ¿sí? Recordemos que metro cúbico sería m como elevado a la 3. Entonces sería m por m por m igual a 10 decímetros. Obviamente ahí se va a multiplicar entonces 10 por 10 por 10 para un total de 1000 decímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces ya ahorita vamos a eh, revisar las actividades de trabajo, donde vamos a encontrar ejemplos de este tipo. Eh, Se generan los múltiplos y submúltiplos del volumen de medida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de kilómetro cúbico, entonces km, y el 3 como si fuera un tipo de exponente. Hectómetro cúbico, hm. Recordemos que esa hm pues va en minúscula y también va elevado a la 3. Decámetro cúbico, entonces DAM, lo cual sería también elevado al cubo. ¿Sí? Y metro cúbico, m elevado al cubo como tal. Cuando nosotros hablamos de decímetro cúbico, entonces lo vamos a representar de m al cubo, a la 3. Centímetro cúbico, entonces cm elevado pues también a la 3. Milímetro cúbico, m y m elevado también a la 3. Entonces esa es como las unidades de volumen principales. Recordemos que la unidad como tal es el metro cúbico, y pues va a representar durante el proceso como tal. ¿Listo? Entonces podemos decir que un kilómetro cúbico sería igual a 1000 hectómetros elevado a la 3, y eso nos daría 1.000.000 de decámetros elevado a la 3, y así consecutivamente. Podemos decir que 1 metro elevado al cubo es igual a 1000 decímetros, ¿sí? Y a la vez es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces la tabla de posición de medidas
de volumen, entonces empezaría km elevado al cubo, hm elevado al cubo, dam elevado al cubo, m elevado al cubo, dm elevado al cubo, cm elevado al cubo y m elevado al cubo. Para convertir una unidad determinada en otra pérdida o otra situación de derecha menor, pues tenemos que multiplicar por 1000 y añadirle 3 ceros tantas veces sean las posiciones que estén en la tabla desde la unidad determinada hasta la pérdida. ¿Listo? En la guía vamos a encontrar algunos ejemplos de los que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, desde este tipo de situaciones, entonces para convertir una unidad determinada en otra pedida o situación de izquierda mayor, pues tenemos que dividirla por 1000 tantas veces como posiciones hay en la tabla desde una determinada pérdida. Entonces recordemos que al dividir una unidad seguida de ceros va a equivaler a desplazar la coma de los decimales, como cuando estábamos trabajando los decimales la semana pasada, hacia la izquierda. Tanto lugares como ceros acompañaban esa unidad, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros decimos que vamos a convertir 920 decímetros, ¿sí? O podemos convertir 920 decámetros a decímetros, ¿sí? Entonces desde esa posición hacia la izquierda tendríamos que dividir 1000 veces una vez. Los ceros de la izquierda de ese número entero como tal pues no tienen un valor y lo podemos poner cuando lo necesitemos, ¿sí? Entonces que quedarían 920 decímetros es igual a 920 igual a 1000 igual a 0,920, ¿sí? Hemos desplazado la coma 3 lugares desde la izquierda y así sucesivamente. Para operaciones más complejas o cantidades más complejas, pues se tienen que expresar el resultado. Una pérdida, lo primero que se hace, tenemos que hacer es convertir cada una de las unidades a la unidad pedida y después realizar la operación como tal. Entonces, si por ejemplo decimos 5 hectómetros cúbicos más 1860 metros cúbicos más 32.400 decímetros cúbicos, y al expresarlo el resultado nos tienen que dar en decámetros, un ejemplo. Entonces tendríamos que realizar una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, en el primer paso serían pues los hectómetros a decámetros, y ahí hay un lugar de derecha para multiplicar por 1000, 5 hectómetros cúbicos por 1000, que nos darían 1000 decámetros como tal. Y luego en los metros cúbicos a decámetros, pues hay un lugar de la izquierda, la cual la dividimos y nos va a dar como resultado 1,86 decámetros cúbicos como tal. Y así continuaríamos el proceso hasta que el resultado nos darían pues 6,8924 decámetros cúbicos, ¿sí? Entonces recordemos que los conceptos entre volumen y capacidad pues están estrechamente relacionados como tal. El volumen, recordemos que es el espacio que ocupa un cuerpo, y la capacidad es el espacio vacío de una cosa que es suficiente para contener a otra, ¿sí? Por lo tanto, entre ambos términos pues existe una equivalencia como tal, que se basa en el hecho de que un recipiente de un decímetro cúbico
pues tiene la capacidad para obtener o contener 1 litro como tal. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro, ¿sí? La equivalencia entre las dos medidas, entre la medida del volumen y la capacidad, pues entonces estas equivalencias no es correlativa, debido a que la unidad de volumen pues es 1000 veces mayor que la inmediata inferior, mientras que en la unidad de capacidad pues es 10 veces mayor que la inmediata superior. Entonces podemos decir que 1 metro cúbico es equivalente en capacidad a 1 kilo, ¿sí? Y 1 decímetro cúbico pues es igual a 1 litro en capacidad, y 1 centímetro cúbico en volumen es igual a 1 milímetro. ¿Listos? Entonces, para calcular esta equivalencia entre una unidad y otra, que no están en la tabla de conversiones como tal, el mejor procedimiento pues es transformar la unidad a una figura en la tabla, y así nos dará la equivalencia determinada de forma directa. Entonces recordemos que para calcular el volumen de un depósito que por ejemplo tiene 5 litros de capacidad, entonces se tiene que buscar la equivalencia en la tabla, ¿sí? Y dar unos valores determinados para que nos pueda permitir obtener el resultado como tal, ¿sí? En este vídeo vamos a ver la conversión. Pues también nos vamos a encontrar con algunos ejercicios en la plataforma, algunos enlaces donde podamos pasar o medir ciertas capacidades de volumen de forma inmediata como tal. Entonces recordemos que para medir el volumen cúbico del espacio de un cuerpo, pues se debe calcular o se debe multiplicar sus 3 estructuras. ¿Se acuerdan cuáles son? Alto, ancho y largo. ¿Listos? Entonces recordemos que las unidades menores como tal, entonces decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. El volumen como tal que ocupa un cubo, pues cuyos lados pues van a medir 1 decímetro como tal. El centímetro cúbico como tal es el volumen que ocupa un cubo cuyos lados miden 1 centímetro, y el milímetro pues es el volumen que ocupa un cubo cuyos lados pues van a medir 1 milímetro como tal. ¿Listos? Entonces igual para las unidades mayores, entonces tenemos el kilómetro cúbico del que estábamos hablando, que es el volumen que ocupa un cubo cuyos lados pueden medir 1 kilómetro. El hectómetro cúbico pues es el volumen que ocupa un cubo cuyos lados pueden medir 1 hectómetro, y el decámetro pues es el volumen que ocupa un cubo cuyos lados pues miden 1 decámetro como tal. Entonces ya vamos a revisar los enlaces donde podemos encontrar ejemplos para realizar la conversión de las unidades de volumen. Entonces ahí podríamos manejar kilómetro cúbico, hectómetro cúbico y a decámetro cúbico, ¿sí? Y así sucesivamente con milímetro, centímetro y decímetros cúbicos, así paulatinamente. La idea es que cada uno de estos videos pues sea de mayor ayuda para comprender cada uno de los temas que estamos trabajando, y podemos apoyarnos en los otros videos tutoriales de apoyo, y también podemos desarrollar los enlaces. En esta oportunidad les voy a dejar 3 enlaces de juegos en los cuales ustedes pueden entrar, pueden calcular, pueden medir el volumen de varias figuras, ¿sí? No importa si nos equivocamos, la idea es empezar a aprender
cada día. En el momento en que nosotros entremos, ahí podemos dar la corrección, la opción de corregir, de volver a intentarlo, y nos van a aparecer una serie de ejercicios que no van a ser repetitivos, sino que siempre van a estar cambiando. Con eso nos va a ayudar a determinar medidas de volumen de varios elementos. Bueno, espero que les haya servido estos aspectos, estas características, estas explicaciones, pues para reforzar el tema. Listo, muchachos, gracias.